Nos ponemos de acuerdo, Señor, te honramos, te bendecimos. Esta mañana te pedimos, Señor, que tú bendigas la palabra, Señor, que vamos a escuchar. Que bendiga, Señor, nuestro entendimiento. Que no nos roben la palabra, que no se salga de nuestro corazón, que no se vaya de nuestro espíritu y permitas, mi Dios, que esta palabra pueda dar su fruto, Señor. En el tiempo que tenga que dar su fruto, dé su fruto, Señor, abundante y bueno para ti, Señor. Te honramos, te bendecimos y te damos toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Por ahí cierren sus micros para que no se haga ruidito y ya le damos. Hay una porción en la Escritura que está en el capítulo 3 de Romanos, de la carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 3 y 4, y luego nos vamos a brincar al versículo 21 al 26. Esta porción que te voy a leer está muy reveladora, está pegadora, por una razón. Yo leyendo esta porción en la semana, me impacté mucho porque a veces hay una pregunta que las personas se hacen con respecto de que si Dios va a hacer las cosas, si no las va a hacer, si se va a mover, no se va a mover, y que por qué tarda, y cosas por el estilo que la gente tiene, en su misma inseguridad, la misma gente se pregunta estas cosas, porque de alguna manera, pues, el reto más grande que una persona tiene, el reto más grande que la humanidad tiene, es el reto de la espera. Mira, tú puedes dejar de comer, tú puedes dejar de dormir, puedes trabajar 20 horas, 24 horas, descansar una y volver otras 24 horas, y tú puedes hacer eso. Pero hay algo que los seres humanos no pueden hacer, y es pasar el proceso de la espera. Y en el proceso de la espera a veces hasta hay que cruzar los brazos, hay que cruzarse de brazos, de manos, y sencillamente pues dejar que las cosas acontezcan. Entonces, en esta situación, uno a veces se pregunta cuando está orando por las personas para que sean salvas, Señor, pero es que, y uno los ve, ¿verdad? Señor, mira, se está comportando peor de lo que se estaba comportando el mes pasado. Señor, mira, ahora está haciendo esto que no debe. Señor, mira, ahora está tomando estas malas decisiones. Y ahí estamos encima del Señor, ¿no? Ahí estamos bombardeando al Señor en nuestra preocupación, más que con oración, con preocupación, bombardeando a Dios. Y no es que esté mal, porque la Biblia dice que traigas todas tus aflicciones y tus cargas al altar y ahí las dejes. Pero que las dejes, que las dejes, no que te las quedes, o sea, nada más bombardeas y te las quedas. Pues no. Entonces, yo leyendo esto, mira, Romanos capítulo 3, versículo, te dije, 3 y 4. Me gustó, me encantó lo que dice la Escritura aquí, me consoló mucho. Dice, pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad ¿habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Y Pablo mismo contesta, de ninguna manera, de ninguna manera. Dice, Pablo está explicando que en medio de su nación, a pesar de que tienen la ley de Moisés y tienen la palabra profética más segura que existe, son incrédulos, se han endurecido porque está velado su entendimiento, tiene un velo, tiene una cortina que no les deja ver al Mesías Salvador, que es Yeshua. Entonces, Pablo, explicando estas cosas, dice, algunos de ellos ya se hicieron incrédulos, a pesar de que leen la ley de Moisés, que conocen a los profetas, que conocen toda la Escritura. Dice, se han vuelto incrédulos, dice, pero esta incredulidad, dice Pablo, no hace nula, o sea, no le quita capacidad, no le quita poder, no le quita autoridad a la voluntad y la fidelidad de Dios. Yo me consolé muchísimo, al leer este pasaje me consolé mucho, por una razón, no importa qué pase, ahora puedes traspolar esto a cualquier ambiente, no importa que se vuelva agresivo, se vuelva difícil, se vuelva violento, se vuelva lo que se vuelva. No hay circunstancia en la tierra que anule la fidelidad de Dios, que es lo que te había yo hablado un paso unos domingos.
Pero dice Pablo, de ninguna manera, versículo 4, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso como está escrito. No hay justo ni a un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay personas de ese calibre, ¿no? Y nos brincamos después al versículo 21 hasta el 26 del mismo capítulo de Romanos, capítulo 3. Nos brincamos ahí y dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. O sea, ten esto en memoria. Testificada la ley escrita, ahora se testifica por medio de los profetas. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que en Él creen, porque no hay diferencia. Y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira, con el objetivo, con el propósito de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¡Qué cosa tan poderosa! Da la casualidad, a este mensaje lo intitulé el instrumento que abrió la dispensación, o sea, el instrumento que sirvió, la llave que sirvió para abrir el espacio de tiempo que estamos gozando hasta el día de hoy. Así le puse a este mensaje. Qué cosa tan poderosa, qué cosa tan fuerte poder entender que no hay nada, recapitulando un poquitito, no hay nada que haga nula la fidelidad de Dios. No hay nada en el planeta, no hay nada, ninguna acción, ninguna maldad, ningún pecado, ninguna circunstancia asquerosa, vil, perversa, no hay nada que haga nula la fidelidad de Dios. Y esta fidelidad construyó todo un sistema, hizo un sistema, esta fidelidad pensó, creó, diseñó un sistema para que los hombres, aún en sus pecados y en sus maldades, alcanzaran esta justificación por la fe en Dios, por la fe en el Hijo de Dios, por la fe en Jesús. Y entonces te quedas pensando, yo traigo mucho esto, desde en la semana traigo esto en la cabeza, digo, Señor, abriste un espacio de tiempo para darle a las personas la oportunidad, no solamente, porque todo el mundo así lo ha manejado por años, no, es que si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Es parte de la verdad, pero no es toda la verdad. Se ha enseñado así, pero el resto de la enseñanza dice que no solamente tú le predicas para que se salve, tú le predicas para que venga a los pies de Jesús, para que sus pecados le sean perdonados y vuelva a tener comunión con el Padre, porque finalmente es con el Padre. Ahora, ¿dónde está el chiste de todo esto? No pasar la eternidad alejados del Creador que nos hizo y de su luz que trae vida. Ese es el chiste, en realidad ese es el chiste. Claro, nosotros hemos abierto el abanico, lo hemos desgajado y hemos agarrado más esa onda de que no, Señor, que se arrepientan porque si no se van a ir al infierno y se van a quemar eternamente. Es parte pero no es, de verdad, la agonía, el sufrimiento no es ese. La agonía, el sufrimiento, dice la Biblia, que es pasar la eternidad sin tu Creador, o sea, conocerlo, pero conocer, otra te voy a explicar cómo lo las personas que no se arrepientan, cómo lo van a conocer. Es no solamente conocerlo y que te alejen de Él, sino que se aleja toda posibilidad, te alejarías de toda posibilidad, como ahorita cualquier persona que no tiene a Cristo en el mundo, se aleja de la posibilidad de bienestar, de tener bienestar, de poder permanecer, de poder
trascender, seguir, y entonces se vuelve más peligroso. Pero gracias a Dios, desde Génesis capítulo 3, Dios ya tenía toda la infraestructura, todo vamos a decirlo así, toda la factoría, todo el instrumento ya formado, hecho, preciso, para que se manifestara este tiempo, que se abriera este tiempo y hubiera un mecanismo, porque Jesús, ahorita te lo voy a mostrar, la Biblia dice que Él es el mecanismo, es un mecanismo. Nosotros lo vemos como una persona en una cruz, nosotros lo vemos como una persona que fue golpeado, humillado, vejado, y que finalmente murió en la cruz asesinado, porque pues, es asesinato, Él era inocente. Nosotros lo vemos así, desde la perspectiva del cielo, desde la mirada de Dios, Él es un engranaje especial, exclusivo, único, no hay otro en su categoría, que es lo que funciona para echar a andar todo este sistema que va a traer a las personas, por gracia, a los pies de Dios. La Biblia lo expone a Él como un engranaje, como una pieza esencial. Sin Él, nada de esto se puede mover. Sin Él, nada de esto va a ser. Entonces, acompáñame, por favor, rápidamente, a el capítulo en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 1, Romanos 6:1, que dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Te decía hace un momento que no hay nada que quebrante la fidelidad de Dios, que no hay nada que detenga su fidelidad. Otro pasaje que está también por aquí lo tenía, pero bueno, dice este pasaje que la gracia sobreabunda sobre el pecado. Si el pecado abunda, la gracia está una eternidad adelante. Esto nos hace pensar en dónde empieza el principio de este mecanismo. El principio de este mecanismo empieza de esta forma, mira. Te doy un dato. Dice que si perseveramos en el pecado, haremos que sobreabunde la gracia. Siempre, tengas o no tengas pecado, siempre ha sobreabundado la gracia. Ahora, la palabra abundar significa hacer o acrecentar, poner, aumentar algo, una materia. Haz de cuenta, hacer masa para harina, hacer masa para hot cakes, y de repente dices, me faltó, y entonces haces más. Eso sería abundar. O sea, abundar sería hacer del mismo material, hacer más para que haya más en cantidad. Pero cuando la Biblia te dice sobreabundar, es una palabra en el griego que dice que se extiende lo que tú necesitas, se extiende más allá del espacio que previamente tienes. A ver si lo puedo explicar. El pecado crece de un tamaño en una generación, en una familia, en un país, en el mundo. El pecado crece, pero el pecado no puede ir más allá de lo que el mundo puede soportar. Ojo con esto, mucho cuidado con esto, conceptualízalo, recíbelo. El pecado no puede ir más allá, fuera de este planeta. Fuera de este planeta no puede ir más allá el pecado. ¿Por qué? Porque sería tanto como decir que el pecado va a invadir el reino de los cielos, porque lo que sigue después de esta tierra es el reino de los cielos. Y no se puede. El pecado tiene un tope. Sí, lo vemos que abunda, por ejemplo, de una generación a otra. La maldad crece, lo terrorífico del pecado crece, pero solo es en esa generación, no sale de la tierra. Y la Biblia dice en este pasaje que te digo que cuando sobreabunda la gracia,
dice que la gracia no tiene un contenedor, no tiene un envase, no hay forma de encasillarla, porque en el momento que tú le hagas un envase, sigue brotando. Y dices, ¿cómo? Como la levadura. La levadura es la mejor figura que tenemos del reino. ¿Por qué? Porque cuando se está haciendo pan, tú quieres que infle un poquito, pues le echas levadura. Por eso dice la Biblia que el reino de Dios es como la levadura que se guarda. Le echas un poquito a tu pan e infla. Pero si se te llega a pasar la mano con la levadura, el recipiente que está reteniendo tu harina para que se haga pan, se esparce, se sale, no lo puede contener y se esparce, se sale. Bueno, a eso la Biblia le llama sobreabundar. A eso le llama sobreabundar. No puede ser contenida por un molde, no puede ser atrapada y no puede ser metida y encajonada y que se quede de un solo tamaño. No se puede. Entonces, cuando la Biblia dice que si el pecado abunda, la gracia, pero por mucho y por mucho tiempo antes, la gracia se ha manifestado y no tiene límite. Sobreabunda, no tiene límite, rompe el patrón. Entonces es maravilloso, a mí me impresiona un chorro todo esto. Te voy a decir por qué. Entender el mecanismo que Dios diseñó para salvar a los hombres es muy sencillo y a la vez es polémico, porque todo mundo diría, pues ¿qué no era más fácil? ¿Qué no era más sencillo hacer que los hombres doblaran la rodilla, inclinaran la cabeza y con una religión se sometieran? No. Oye, ¿qué no era más fácil pagar un tributo por tantos siglos o por tantos milenios y listo? No. Oye, ¿qué no era más fácil pues matar a las 3/4 partes del mundo que son pecadores y dejar a los menos pecadores y volver a empezar? No. No hay manera, no había manera. El diseño de este sistema, te lo voy a decir ya. El diseño de este sistema está creado de la siguiente manera. Fue una persona, Adán, la que desató todo este mal. Entonces tiene que ser otra persona de la misma genealogía de Adán, más sin los daños del pecado de Adán. Tenía que ser otra persona, otro ser humano que viniera a reparar esto. ¿Por qué me impacta tanto? ¿Por qué de verdad tú no sabes cómo este tema me sustrae, me roba, me hace meditar por días? O sea, es una cosa que me roba el intelecto, la cabeza, me hace pensar. Yo digo, santo Dios, o sea, un hombre trajo todo lo que estamos viviendo hasta hoy como mundo, un hombre lo desató. Pero la solución a todo esto la desató otro hombre. Pero detrás de este hombre, de este segundo, dice que es el último Adán, el primer Adán y el último Adán. Nunca hablamos de un segundo Adán, porque si habláramos de un segundo Adán, tendríamos que hablar de un tercero y de un cuarto. Y no hay más. Solo hay un Adán y un último Adán. ¿Quién es este último Adán? Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías Salvador. Bien, entonces, detrás del último Adán, todo el mecanismo que hay es impactante. Mira, acompáñame, vamos a leerlo ya porque me quema, tengo que llegar a esta parte que está en igual Romanos. Es que hice varias. Imagínate, me agarré escribiendo en todos lados. Del montón de ideas que tenía, me agarré escribiendo en todos lados. Perdón si me tardo tantito en decirte las cosas, pero es que me agarré escribiendo en todos lados. Romanos, ¿qué te dije? 3, 21 al 26. 3, 21 al 26. Regresamos ahí. Dice así: ya que la ley se manifestó, la ley manifestó la justicia de Dios,
y se testificó por medio de profetas. Esta justicia por medio de la fe en Jesucristo permite que todos los que creen en Él se salven. Versículo 23, todos están destituidos, todos pecaron, pero son justificados gratis por la gracia que es por medio de la redención en Cristo Jesús. Dice, esta es la parte donde nos va a rebotar la cabeza a todos. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Por qué hizo esto? Porque tenía el propósito de manifestar en este tiempo, o sea, de Jesús, de Cristo, cuando muere y resucita a ahorita, 2019 años, vamos a verlo así, manifestar en este tiempo, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bien, vamos por partes. Aquí hay una situación que se separa en varios canales. Te voy a hablar del primero. Dice, pasando por alto los pecados pasados en su paciencia. En Génesis capítulo 3, si tú te vas y te metes en la escena, quiero que conceptualices la escena de Génesis 3. Imagínate qué está sintiendo Dios en ese momento. Imagínate su ira, su enojo, su decepción, su desagrado, porque el hombre ya no está donde Dios lo dejó. Dios dejó al hombre en una posición de amo y señor de la tierra, limpio, santo, perfecto. Ya no está allí. Entonces tú te puedes imaginar, mira, Dios es bueno, pero la Biblia nos enseña, y la Biblia muestra en muchos pasajes, que no somos muy diferentes de Él en el sentido de las emociones. Solo que ahorita te voy a mostrar en qué somos diferentes y por qué Él es superior. Se molesta, se enoja, se intolera, se arrebata de coraje, o sea, cuando dice se va a decidir esto y se va a hacer esto, no hay quien lo detenga. Entonces, no somos muy diferentes de Él. Y el Señor, cuando está viendo en el huerto del Edén, está viendo toda la situación del hombre que Él creó para replicar el reino de los cielos en la tierra, porque para eso estaba Adán. Adán no nada más estaba ahí desnudo y caminando por todo el huerto del Edén como si fuera un exhibicionista, ni Eva. No, estaban allí para replicar el reino de los cielos. En ellos no había maldad, en ellos no había pecado, en ellos no había transgresión alguna. Estaban listos, preparados para extender el reino de los cielos de la tierra, del cielo a la tierra. Entonces, imagínate el desagrado de Dios, que la Biblia dice que su justicia se manifestó y dijo, se tiene que pagar. Imagínate el desagrado, imagínate la molestia, imagínate el enojo, el desasosiego de decir, ay, esto se echó a perder. De hecho, Génesis capítulo 6 dice que incluso llegó a desamorarse, llegó a decepcionarse tanto de la humanidad que decidió destruirlos. En Génesis 6, ay, no me digas, en Génesis 6 dice que se arrepintió en su corazón, se arrepintió. Imagínate cuánta decepción le causó a la humanidad, que pensó en quitarlos a todos, deshacer todo esto y, ¿sabes qué? Vámonos, ya, sáquense. Y sin embargo, dice Romanos, lo que te acabo de leer, que hizo uso de algo. Hizo uso de algo. La palabra paciencia es una palabra en el griego, hasta te va a dar risa, porque la palabra en griego es anoje, A-N-O-J-E, anoje. O sea que cuando me enojo estoy haciendo lo contrario. La palabra anoje significa no intolerarse, no enojarse
no fastidiarse, dominarse a sí mismo y ser tolerante. Anoje, ahí grábatelo, porque cuando te enojas estás perdiendo la tolerancia, te estás molestando, te estás enojando, te estás cabreando, como dirían en algún país, y quieres reventar. Dios hizo todo lo contrario. Aleluya, aleluya. ¿Cómo me trajo revelación esto que estamos leyendo? Porque te digo, te desmenuzo así rápidamente el esquema. Dice que pasando por alto en su paciencia, o sea, anoje, pasando por alto todas las tonterías que el pecado nos hace hacer, pasándolas por alto, no quiere decir que las olvidó, quiere decir que las dejó ahí pendientes. Dice, ¿sabes qué? A ver, vamos a agarrar esta situación, la vamos a dejar aquí pendiente, vamos a hacer la solución. Vamos a dejar aquí pendiente el castigo que merece el pecado de toda esta humanidad. Vamos a dejarlo aquí pendiente. No me voy a olvidar de esto, o sea, esto se tiene que pagar. Tenemos que entender algo, a la luz de la Biblia. La justicia de Dios debe ser satisfecha. La justicia de Dios tiene que hallar satisfacción. Si no se satisface, entonces pasa de anoje a enojo. ¿Sí? Y se desata. Mira, hasta ahora, esta es la base bíblica que yo tengo para decirte que Dios todavía no juzga a nadie y todavía no le suelta cuerazos a nadie, porque en su paciencia ha decidido pasar por alto los pecados con la mira. Esa es la otra parte. Ahora, con la mira, con el fin, con el propósito de hacerlos justos. Mira, cuando la Biblia dice que Dios es amor, de verdad no está mintiendo. Se necesita mucho amor para no soltarle 3 cuerazos al transgresor. Mira, en el Medio Oriente todavía al que roba le cortan la mano. Sin misericordia, le cortan la mano. Oye, pero ¿por qué robó? Pregúntate por qué robó. Pregúntate por qué robó. O sea, la necesidad, el hambre, algo lo movió. O sea, no nada más es de que, robó, córtale la mano, no. Hay un origen de las cosas, y Dios se dio cuenta que el origen del pecado del hombre fue una tontería. Para él fue una tontería, para nosotros salió gravísimo. Cambiar la palabra de Dios por la palabra de Satanás salió gravísimo. Ahí está en Génesis 3. Bueno, la escritura dice que con la mira, con el propósito de justificarlos. Acompáñame por favor a Zacarías 3:9. Zacarías 3:9. No, está, pero uf y recontra uf. O sea, de verdad, este tema da para semanas y semanas de estudio, porque es impresionante entender el mecanismo. Es que esto, mira, cuando vamos entendiendo el mecanismo, cuando vamos entendiendo de qué se trata, la verdad, y yo agradezco, de verdad, por eso me deleito. Creo que es más por eso que me deleito. Me deleito porque en el ver el mecanismo voy conociendo el corazón de Dios. Lo voy entendiendo, lo voy visualizando, se revela el corazón de Dios y dices, ya te entendí. No, pues sí, es que era o te enojas y lo destruyes todo, o aguantas vara y lo resuelves. Así en nuestro buen mexicano. Qué bueno que no te enojaste, qué bueno que no te intoleraste, qué bueno que tomaste la decisión de echarle paciencia, tolerancia y buscar lo que el hombre no puede hacer. Tú decidiste buscar la solución de todo esto, y ya estaba la solución, ya preexistía,
quiero que glorifiques a Dios por eso. Ya preexistía la solución para ese y cualquier otro problema. Por eso cuando digo, a veces orando, digo, Dios no tiene bajas aceptables. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Es cierto. Dios no tiene bajas aceptables. Dios no tiene pérdidas aceptables. Dios tiene el mecanismo creado para que las cosas tengan solución. Todo tiene remedio. Entonces, Ezequiel, te dije, no es cierto, Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3, versículo 9. Dice de esta forma: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice el Señor Dios de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Mira, te lo parafraseo. Dios tiene la piedra que va a arreglar todo. Pero cuando dice, le voy a grabar, nos podemos imaginar todas las heridas por los chicotazos en la espalda de Jesús. Quedaron grabadas, su espalda quedó grabada. De hecho, la Escritura dice que las heridas de sus manos, las heridas de sus pies y el costado siguen allí. O sea, la piedra eterna quedó grabada. La piedra eterna que es Jesús, el Hijo de Dios, quedó grabado. Y por haber sido grabado, hay derecho y obligación de quitar el pecado de la tierra en un día. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Espero no estarte empachando, pero son cosas que están escritas que a mí me fascina, me encanta encontrarlas y decir, ya te entendí, ya te entendí, ya te entendí, ahora sé por qué lo hiciste. La gente se dedica mucho a cuestionar, criticar las cosas que no entienden de Dios. Lo primero que hay que hacer es tratar de entender, meternos, zambullirnos en el concepto de que, a ver, ¿por qué nos decidiste salvar? Yo no me hubiera salvado a mí mismo. La verdad, hablando yo, Iván Martínez, era tan malo que yo no me hubiera salvado a mí mismo. La verdad era paja del desierto, yo era cualquier cosa, rastrojo. Yo no tenía sentido y él dijo, sí lo vales, y decidió salvarme. Decidió salvarnos porque para él valíamos la pena. Te repito, ¿cuánto valemos la pena? Que decidió no intolerarse, no molestarse, no enojarse y buscar una solución. Aplicar la solución sería el concepto correcto. Aplicar la solución. ¡Wow! ¡Aleluya! Y el otro pasaje que te quiero leer también está en Hebreos, ¿verdad? Capítulo 1, versículo del 1 al 4. Hebreos 1, del 1 al 4. Hace unos días decía la hermana Raquel que tiene una amiga que es católica y que para todo le dice, ay, pero es que tú y tu Cristo, tú puro Cristo, 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 no te sabes otra. La verdad, si María o Guadalupe o cualquier otro hubiera hecho algo parecido, bueno, lo tendríamos en mente. Pero el único que estaba en la cruz era Jesús. Abajo en el piso estaba su mamá y sus discípulos, algunos de sus discípulos. El que estaba sangrando en la cruz, la piedra de la que te hablé hace un momento, que estaba siendo grabada, era Jesús. O sea, no es que nos metamos en ese rollo, es que puro Cristo, Cristo. No, de verdad, mira, dice Hebreos capítulo 1 del 1 al 4, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas en otro tiempo, a los padres, ¿por quién? Por los profetas. En estos días últimos nos ha hablado por el Hijo, a quien está constituido como heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Ahí nomás para que sepas de quién estamos hablando. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su misma sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de él mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ok. Quiso hacerlo así el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es el mecanismo. Mira, cuando Moisés sale de Egipto y que ya están casi a punto de entrar a la tierra prometida, empezaron a hacer diferentes utensilios y cosas para ir preparando la adoración, la alabanza, la gloria del Señor en medio de su pueblo Israel. Se preparó un arca de madera de acacia. La madera de acacia es la madera más horrible que existe. No es buena para hacer muebles. Es una madera que tiene nudos, está fea, cuesta mucho trabajo trabajarla. No es noble como el pino, como el cedro, o el roble. No es noble. Es una madera fuerte, fea, gacha. Bueno, de esa madera se hizo un cajón enorme y se forró de oro completita, y además en la parte de arriba se le puso una tapa con dos querubines con las alas, ya lo han visto, con las alas cubriendo la tapa de este cajón. Bueno, hay tantas figuras en el tabernáculo que hablan del Mesías y de su obra. Cuando yo pienso en la palabra propiciación, yo pienso en algo que es idóneo, pienso que en algo que es justo lo que necesito para resolverlo. Por ejemplo, estás haciendo tu espagueti, ¿verdad? Yo en mi caso, estoy haciendo mi espagueti y yo no puedo agarrar una cuchara cualquiera para menear mi espagueti. Yo tengo una en especial que tiene dientes, está abierta, tiene dientes. Entonces yo agarro y con esa incluso separo el espagueti para que no se pegue uno con otro. Entonces, si yo agarrara otra cuchara, no sería ideal, no sería propicia. Esta palabra propiciación, propiciatorio, propicio, es una palabra increíble en la palabra de Dios. Es un vocablo, es una palabra que no podemos dejar de ver, porque se le aplica a la persona de Jesús. Y esta palabra, cuando tú dices el Hijo de Dios propicio a los hombres, estás diciendo que Él se convierte en un mecanismo esencial, único, para lograr todo lo que se logró. Entonces, llama mucho mi atención porque te decía yo del cajón, el arca del Señor, esa tapa es el propiciatorio. Bueno, esa tapa habla de Jesús. Esa sola tapa, aunque no tuvieras el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció, que estaban dentro, aunque no tuvieras eso, con que tuvieras la tapa, sabrías, en figura, sabrías a futuro de quién está hablando. Pero ellos, todo esto, el pueblo de Israel lo tuvo en figuras, pero no lo entendieron jamás. No lo han entendido, no lo entienden. Está velado para ellos. Mas sin embargo para nosotros, por gloria del Señor, está revelado. Gracias al Señor, aleluya. Entonces, dice que pasando por alto, con la mira de ser propicio. Ser propicio. La palabra propicio, propiciación, significa expiatorio. Fíjate bien, expiatorio. O sea, alguien que funciona como víctima y que toma el lugar de otro que está sentenciado. Va de nuevo, una víctima expiatoria que está tomando el lugar de otra persona también que está condenada. Esta persona, el propiciatorio, vamos a llamarlo de esta forma, el propiciatorio es inocente, va a tomar el lugar del que es culpable y van a dejar ir al culpable porque ya hay quien tome su lugar para hacer el pago. Así funciona.
Oye, pero es que Dios, ¿por qué? Porque es un mecanismo perfecto. Solo la sangre de Jesús podía vertirse en esa cruz porque es una sangre limpia, inmaculada, no está contaminada con los daños del pecado. Cada vez que predicamos el Evangelio, no podemos dejar de hablar de la cruz. No podemos dejar de hablar de la cruz, no podemos dejar de hablar de lo que pasó allí. Entonces, cuando vemos todo el mecanismo y le entendemos, decimos, ahora sí te entiendo por qué lo haces. Ahora sí entiendo por qué decidiste subir a la cruz, ser grabado con los chicotazos y el acero que te traspasó el costado y las manos y los pies y las espinas en la cabeza. Ahora entiendo por qué decidiste subirte, porque tú tenías que ser propicio a nosotros, o sea, tú ibas a tomar nuestro lugar, lo que nos tocaba a nosotros, lo que siempre decimos, el castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por sus llagas fuimos curados. De verdad es en serio, de verdad no hay nada más real que eso. Y entonces nos damos cuenta que la víctima expiatoria toma el lugar del acusado para dejarlo ir libre. A esto la Biblia le llama asiento de misericordia. A eso le llama asiento de misericordia. Tú subes al que es inocente, lo subes a la cruz. ¿Dónde pones al pecador? ¡Tarán! Lo pones en el asiento de misericordia. Lo pones en el asiento de misericordia, justificado, perdonado, lavado y en camino de ser renovado, de irse renovando, porque eso es lo que cuenta. Mira, podemos tener su perdón, podemos tener su gracia, podemos tener su salvación, pero lo que cuenta es ser renovado, y solo la sangre de Jesús nos puede renovar, hacernos ese Adán antes de caer en pecado. ¡Aleluya! Entonces, así funciona, así quiso Dios. Por eso Dios, hablando de muchas maneras, ahora nos está hablando por el Hijo, a quien Él puso como la propiciación para que yo escapara y Él sufriera. ¿Por qué? Porque así tenía que ser. Dios es amor. Es impactante, o sea, esta palabra propiciación viene de otro vocablo, fíjate, que significa reconciliar, expiar por el pecado, ser favorable, ser benéfico, ser oportuno, ser adecuado. La Biblia de Jerusalén dice que es un instrumento de propiciación. Dice que es un instrumento preordenado porque es adecuado, o sea, está preordenado, o sea, desde antes ya se había, Jesús para eso estaba destinado. Allá en la gloria eterna, el Hijo de Dios para eso estaba ya determinado, para eso, y nada más para eso, para ese trabajo. Todo el mundo especulan tonterías, babosadas, dicen, ay, pero ¿para qué morir en una cruz? Mejor se hubiera casado, hubiera tenido familia, hubiera hecho una generación buena en esta tierra que nos enseñara el camino de Dios. Con uno solo basta. Con un solo genoma santo basta para transformar todas las generaciones. Con uno solo. ¿Para qué queremos una familia de ellos? Con uno solo, porque el Padre quiso sembrar esta semilla en el mundo para que trajera a todos los hijos que están en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, y tú tienes que decir amén, porque dentro de esos hijos están los tuyos y están los míos. Amén. Dentro de esos hijos están los tuyos y están los míos. Y ahí dice la profecía, en Isaías dice la profecía, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Somos señales. Somos señales. Entonces, es impactante, olvídate, o sea, se abre este espacio de tiempo con la mira. Y dice la palabra, regresemos allá a Romanos. No,
Regresemos a Hebreos 6, por favor. Hebreos 6, 17 al 20. Hebreos 6, 17 al 20. Dice, por lo cual Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas en las cuales Dios no puede mentir, que ahorita te voy a decir cuáles son, los creyentes tengamos un fortísimo consuelo para podernos agarrar de la esperanza que está delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, el primero, el autor y consumador, el primero, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El final de esto es, parte de la enseñanza, el final de este día de la enseñanza es esta. Dios interpuso promesa y juramento, por eso no puede mentir. Por eso no se puede echar para atrás. Por eso te dije al principio de este mensaje te dije que no hay nada que pueda anular la fidelidad de Dios. No hay nada que exista en el planeta que anule la fidelidad de Dios. Por una razón, porque Dios interpuso dos cosas que lo obligan a él como Dios lo obligan a cumplir. Ahora, no es que Dios de repente sí cumpla o no cumpla o se haga pato y no. Estas dos cosas la Biblia las describe como que son un peso moral, que nosotros entendemos peso moral, por lo cual yo puedo identificar que Dios está obligado. Dios siempre está obligado, Quiero que sepas, Dios es un ser muy comprometido. Aleluya. Dios es un ser muy comprometido, pero muy comprometido, tan comprometido que mantiene el ciclo del universo y la vida, lo mantiene hasta el día de hoy como está, funcionando. Dios es un ser muy comprometido, pero Dios quiso que las personas que lo miraran a Él tuvieran el concepto de que les está dejando en prenda dos cosas que hacen un peso moral para que no nos olvidemos que sí nos va a cumplir. ¿Cuál es la primera y la segunda? Mira, yo lo vi así. Número uno, la ley escrita. Número uno, ley escrita. Dios, en el momento que le dio dos tablas escritas por su mano a Moisés, varón de Dios, se las puso en su mano, escritas con el puño y letra de Dios. Dios se está haciendo no solamente responsable, se está comprometiendo a cumplir lo que dijo que haría, y lo puso por escrito. La ley de Moisés, varón de Dios. La segunda, la palabra predicada por los profetas. Esta misma palabra escrita ha inspirado a generaciones de seres humanos bajo la influencia del Espíritu Santo para hablar lo que Dios dijo que haría y que se ha venido cumpliendo, no ha fallado. Yo la verdad, siempre lo digo, siempre lo expreso, ojalá fuera cuestión metafísica, mágica, así de hechicería, de brujería, ojalá fuera algo así, porque caería en la parte relativa, y bueno, pues como es algo así metafísico y algo así oculto y mágico y que solo ciertos iluminados lo pueden manejar, bueno, está bien, pero Dios quiso llevarlo mucho más allá, quiso llevarlo al ambiente moral, al ambiente de promesa, al ambiente de juramento. O sea, prácticamente estamos hablando de tú a tú con un Dios inmortal, verdadero y poderoso, como jamás lo habrá. Estamos hablando de tú a tú con Él. Estamos hablando de tú a tú con Él. La cercanía, el toque personal, de verdad es personal. De verdad es personal, es algo muy cercano.
Dios quiso quitar de en medio religión, quiso quitar de en medio superstición y todas esas tonterías que hacen que las personas piensen cosas que no deben pensar. Oye, pero es que la religión no sirve para nada. Ya decía por ahí un pensador, es el opio de la humanidad, decía Gandhi, es el opio de la humanidad, los tiene embrutecidos. Y la magia, la hechicería y todo lo que tú digas, solo son paliativos, solo son muletillas, no son. Dios quiso interponer un pacto con juramento escrito, real. Esas tablas de la ley existen, están en el poder del pueblo de Israel, existen, allí están, son reales. Hay un tazón de maná, lleno de maná, y hay una vara de almendro verde, cortada, así haz de cuenta, está cortada del almendro y está verde, la varita ahí está verde, no se ha echado a perder, allí están. Entonces Dios, interponiendo juramento, dice que interpone una promesa con juramento. Y en esto, además de que Dios no miente, en esto mucho menos que en lo demás. Si Dios no dice mentiras, cuando promete y jura, cuando jura y promete, menos. Y entonces te quedas pensando y se abre, digo, no sé, yo de alguna manera lo veo así como un abanico y digo, esta pieza con esta con esta otra, esta con esta otra, y se me arma el rompecabezas y digo, wow, abriste un espacio de tiempo, decidiste pasar por alto, en tu paciencia, pasar por alto los pecados de la humanidad, los dejaste pendientes hasta que vino Jesús en carne y sangre y Él paga esa sentencia que merece la humanidad por todos sus pecados. Jesús lo paga. Y entonces a nosotros nos ofrecen un asiento de misericordia. Nos ofrecen un lugar para sentarnos a esperar todo lo demás que va a venir. Se llama asiento de misericordia, propiciación. Así se llama. ¿Por qué lo quiso hacer así? Era lo que más convenía. Porque la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Oye, pero ¿por qué la sangre? Porque es lo único que satisface la justicia de Dios. Y como la tuya y la mía no alcanzaba, como la tuya y la mía era imperfecta, como la tuya y la mía estaba contaminada con los daños del pecado, Dios tuvo que echar a andar toda la maquinaria y sacar no era un elemento sorpresa, era un elemento que se venía anunciando desde siempre. Saca al elemento propicio, idóneo, lo coloca y se efectúa esta grande salvación. ¿Por qué? Porque así convenía. ¿Por qué? Porque Dios pasó por alto y dijo, está bien, démosle marcha a todo el mecanismo que los va a salvar. Por eso le agradecemos tanto a Jesús. Por eso le adoramos a Dios por su vida. Por eso bendecimos el trono del Señor. Por eso le damos gracias, porque no hay Dios que pueda hacer esto. Lo digo con toda seguridad, categóricamente. No hay otro Dios que pueda hacer esto. Los dioses de esta tierra no tienen más poder que el de asustar, amedrentar, aterrorizar cada vez que alguien le queda mal a su Dios, lo aterrorizan. Dios no aterroriza a nadie. Los dioses de esta tierra sí. La muerte y cualquier otra cosa aterroriza a sus servidores, aterroriza a quienes le siguen, pues para que lo sigan siguiendo, por lo menos por miedo. Dios no aterroriza a nadie, al contrario, todo el horror, toda
toda la ira, todo el enojo, toda la frustración, todo el fastidio, toda la intolerancia cayó sobre el cuerpo de Jesús. El que estaba muerto de terror era Él en la cruz, pero porque se separó del Padre. No era por llevar nuestros pecados, no era por morir por una bola de malvados perversos que no se lo merecen, no, era por separarse del Padre. Nunca habían estado separados hasta ese momento. Y sin embargo se levanta de entre los muertos, Dios lo sienta a su derecha y se manifiesta. Este espacio de tiempo del que te estoy hablando se empieza a manifestar con la mira de que tú y yo seamos justificados por medio de la sangre derramada de este ser maravilloso que Dios propició para que nos fuera favorable. Yo espero que la palabra llegue a tu corazón. Es mi oración en este momento que la palabra llegue a tu corazón, que la palabra te consuele, hable a tu espíritu, le hable a tu corazón, que te puedas sentar en ese asiento de misericordia y que puedas conceptualizar que no hay nada en esta tierra, no hay nada en este planeta que invalide la fidelidad de Dios. Es mi ruego y es mi súplica en el Espíritu ahora, en el nombre de Jesús, que venga este entendimiento, porque este entendimiento, dice la Escritura, que no solamente trae arrepentimiento, que no solamente trae convicción, que no solamente trae un entendimiento de cuál es la voluntad de Dios. La Biblia dice también por boca de Pedro, el apóstol Pedro, servidor de Dios, que vienen tiempos de refrigerio. Padre, gracias. Gracias por estos tiempos. Están a punto de terminar ya, Señor. Estamos ya a minutos, segundos de terminar con esta dispensación de tiempo, y después vendrá el juicio para el mundo, para su maldad. Pero hoy, Señor, te damos gracias porque disfrutamos y estamos gozosos y estamos alegres y estamos felices de esta grande bondad y misericordia que nos hayas dado el asiento de misericordia. Padre, en el nombre de Jesús oro, Señor, porque la palabra se guarde en nuestro corazón como un cofre, Señor, bien resguardado, que no salga esta palabra, Señor, sin que antes dé el fruto para el cual dio fruto, para el cual está enviada, y que podamos, Señor, mi Dios, asirnos que nuestros ojos puedan ver esa ancla firme echada hasta el fondo del lugar santísimo, y que esa ancla, Señor, del otro lado la tenemos agarrada todos los que somos creyentes, que esa ancla va a resistir el peso de toda la humanidad que venga a tus pies, que esa ancla va a resistir el jaloneo que toda la gente creyente en ti, Señor, tiene. Esa ancla va a resistir y esa ancla nos va a terminar de llevar hasta el fondo de tu misma presencia, Señor. Porque un día vamos a reunirnos contigo, Señor. Porque un día vamos a estar cerquitita de ti. Y porque está anunciado por los profetas y la ley escrita que así será, y tú no mentirás. Tú no vas a mentir con esto, Señor. Te damos gracias, te honramos. Toda la gloria y la honra son tuyas en Cristo Jesús, Señor. Amén.